En la cena de Pascua, mi padre anunció que le daría la casa familiar a mi hermano. Me miró y dijo, «Nunca fuiste parte de esta familia de todos modos, pregúntale a tu madre por qué». Mi abuela se puso de pie, sacó un sobre y dijo, «He esperado 25 años para darles esto. Mi nombre es Andrea Valdés. Tengo 32 años. Y la Pascua pasada, mi familia intentó borrarme de mi propia historia». Estaba sentada a la mesa del comedor, la misma mesa donde mi madre solía servir su famoso puré de camote, cuando mi hermanastro me miró fijamente a los ojos y me dijo que yo nunca había sido realmente parte de esa familia. Me dijo, «Pregúntale a tu madre por qué». Mi madre lleva 25 años muerta. Mi padre dejó caer su tenedor. Toda la habitación se quedó en silencio. 18 personas, tenedores congelados en el aire, servilletas apretadas en los puños. Y entonces mi abuela, la mujer más callada de la mesa, de 78 años, con problemas en las rodillas, con su bolso en el regazo como siempre, se puso de pie. Metió la mano en ese gastado bolso de cuero que ha llevado todos los días desde que tengo memoria, sacó un sobre amarillento y dijo, «He esperado 25 años para mostrarles esto». Estaba sentada en mi departamento en Austin revisando planos estructurales para la remodelación de un puente cuando mi teléfono vibró. El nombre de papá en la pantalla. No llama a menudo, tal vez 2 veces al año. En mi cumpleaños, si Lorena se lo recuerda. Y siempre que hay un anuncio familiar que no puede delegar a un mensaje de texto grupal. Andrea, tu madrastra y yo queremos a toda la familia junta para Pascua este año. Su voz tenía esa monotonía particular que adquiere cuando lee un guión escrito por otra persona. Lorena dice que tenemos que hablar sobre el futuro de la casa. ¿La casa? ¿La casa de mi madre? Esa donde Catalina Valdés plantaba tulipanes cada marzo, me leía cuentos en la sala de arriba y marcaba mi estatura en el marco de la puerta de la cocina con un lápiz y una pequeña estrella. No había vuelto desde Acción de Gracias, cuando Lorena me sentó en el extremo más alejado de la mesa, junto a la puerta de la cocina, como si fuera personal de servicio que había entrado por la puerta equivocada. Tu abuela Leonor también estará allí, añadió papá. Preguntó por ti. Eso fue lo que me hizo decir que sí. No él, no la casa. Mi abuela. Una cosa más, dijo, y su tono cambió, confundido, casi apenado. Lorena dice que traigas alguna identificación, una licencia de conducir o algo así. Dice que es para un papeleo. Dejé mi bolígrafo sobre la mesa. ¿Papeleo en la cena de Pascua? No lo sé, mija. Solo me dijo que lo trajeras. Después de colgar, me quedé sentada mucho tiempo mirando los planos en mi escritorio. Me dedico a construir cosas. Puentes, pasos elevados, estructuras diseñadas para soportar un peso enorme. Sé cómo se ven las fracturas por tensión antes de un colapso. Y esa llamada telefónica estaba llena de fracturas. Debería contarles sobre la casa. Está en un terreno de media hectárea al final de la calle Álamos en San Marcos, Texas. Una casa de estilo colonial de 2 pisos, con un amplio porche delantero y contraventanas azules que mi abuelo Roberto pintó el verano antes de que yo naciera. El tipo de casa donde la puerta mosquitera se cierra de golpe a tus espaldas y los vecinos te saludan sin detener sus autos. Mi madre, Catalina, amaba esa casa como algunos aman las iglesias. Plantaba tulipanes amarillos a lo largo del camino de entrada cada primavera. Tenía un rincón de lectura en la planta alta con una silla de terciopelo verde que olía a su perfume, algo con jazmín. Y cada pocos meses, me ponía contra el marco de la puerta de la cocina, presionaba un lápiz sobre mi cabeza y trazaba una pequeña línea. Luego agregaba una estrella al lado. Eso es lo que has crecido, me decía. Una estrella a la vez. Murió cuando yo tenía 7 años. Cáncer de pulmón detectado demasiado tarde. Nunca fumó un solo día en su vida. Después de que se fue, papá se desmoronó. No podía cocinar. No podía llevarme a la escuela a tiempo. No podía mirar los tulipanes sin sentarse en los escalones del porche y presionarse los ojos con las palmas de las manos. Lorena Fuentes apareció aproximadamente 1 año y medio después. Amiga de un amigo de la oficina de papá. Trajo guisados. Organizó la despensa.
Le dijo a papá que no tenía que hacer todo solo. En 6 meses, se había mudado. Al cabo de un año, ella y papá se casaron. Trajo a Mateo, su hijo de 4 años. Y lentamente, en silencio, como alguien que reacomoda los muebles mientras duermes, todo rastro de mi madre comenzó a desaparecer. Las fotos de la boda desaparecieron de la repisa de la chimenea. El perfume de jazmín se desvaneció de la sala. Arrancaron los tulipanes y los reemplazaron con grava blanca. Pero las marcas de lápiz en el marco de la puerta de la cocina se quedaron porque Lorena nunca las notó. Conduje casi 1 hora desde Austin el domingo de Pascua, con las ventanas abajo, ensayando lo que diría si la conversación sobre la casa se ponía fea. Tenía 3 versiones: cortés, firme y destructiva. Esperaba usar la cortés. Estaba lista para la firme. Al llegar a la calle Álamos, conté los autos en la entrada. El BMW negro de Mateo, nuevecito. Ni idea de quién lo pagó. La camioneta blanca de Lorena, el sensato Honda de la tía Rosa y el antiguo sedán color arena de la abuela Leonor, estacionado chueco porque se niega a dejar que alguien más la lleve. Había otros autos también, más de lo habitual. Una camioneta plateada que reconocí como la del tío Francisco. Una minivan roja de unos primos. 2 o 3 más que no conocía en absoluto. Lorena había llenado la lista de invitados. Quiere público, pensé. Aún no sabía cuánta razón tenía. Lorena me recibió en la puerta principal con uno de sus abrazos teatrales, los brazos abiertos, la voz lo suficientemente aguda para que se escuchara hasta la sala. Andrea, ha pasado tanto tiempo desde que nos visitaste. Te hemos extrañado muchísimo. Mateo estaba en el sofá, con el teléfono en la mano. No se levantó. Ni siquiera levantó la vista. Eché un vistazo al comedor mientras pasaba. La larga mesa de roble estaba puesta para 18 personas. La vajilla fina de Lorena. Lirios de Pascua en un jarrón de cristal. Y junto al asiento de Lorena, una carpeta manila gruesa llena de papeles justo al lado de su copa de agua. La abuela Leonor estaba en el sillón junto a la ventana, con su viejo bolso de cuero marrón sobre las piernas. Extendió la mano y atrapó la mía cuando pasé. Siéntate a mi lado esta noche, me dijo en voz baja. Solo eso, nada más. Desde la cocina, escuché a Lorena decirle a papá, con el volumen justo para que se oyera: recuerdas lo que tienes que decir, ¿verdad? Papá tragó saliva y asintió. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras el último primo en llegar y Lorena llamó a todos a la mesa. Lorena había organizado los asientos como un general posiciona a sus tropas. Mateo se sentó a la derecha de papá, el lugar que solía ocupar mi madre. Yo estaba en el otro extremo de nuevo, entre la puerta de la cocina y una silla vacía que nadie reclamó. A la abuela Leonor la habían colocado en algún lugar en el medio, pero ella tomó su plato y lo movió directamente frente a papá antes de que Lorena pudiera objetar. La tía Rosa me miró desde 3 asientos más allá. Me lanzó una mirada. Reconocí la que usa en los interrogatorios judiciales. Mantente alerta. Salió la comida. Jamón al horno, huevos rellenos, cazuela de ejotes, panecillos de la panadería del centro. Lorena llevó la bandeja del jamón ella misma, aceptando los cumplidos mientras la dejaba en la mesa. Estuve de pie a las 5 de la mañana preparando todo, dijo, sonriéndole a Elena, la esposa del tío Francisco. Nadie aprecia cuánto trabajo requiere esto. Nadie mencionó a Catalina. Nadie lo hace nunca en estas cenas. El nombre de mi madre no se ha pronunciado en esta mesa desde aproximadamente 2003. Lorena guió la conversación trivial como guía todo, con mano ligera y un agarre de hierro por debajo. Mateo tiene las noticias más emocionantes, anunció, tocándole el hombro. Le han ofrecido una maravillosa oportunidad de negocios. Cuéntales, mi amor. Mateo se recostó, sonriendo. Vienen cosas grandes. No puedo decir mucho todavía, pero va a cambiarlo todo. Yo me comí el jamón en silencio. Papá estaba sentado en la cabecera de la mesa y miraba su plato como si le debiera dinero. No me había mirado ni una sola vez desde que llegué. A los 20 minutos de la comida, vi a Mateo inclinarse hacia Lorena.
Sus labios se movieron. Le leí 2 palabras, cuando y luego ahora. Lorena le palmeó la mano como se palmea a alguien justo antes de salir al escenario. Luego papá empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Papá golpeó su copa con un cuchillo de mantequilla. La conversación se detuvo como si alguien hubiera desconectado un cable. Quiero decir algo importante, comenzó. Su voz se quebró en la palabra importante, y se aclaró la garganta. Lorena abrió la carpeta manila junto a su plato y deslizó una pila de papeles hacia él. Papá miró la primera página, luego a Lorena. Ella le dio un pequeñísimo asentimiento. Lorena y yo hemos estado discutiendo el futuro de esta casa desde hace un tiempo, dijo. Y hemos decidido, creemos que lo mejor para todos es transferirle la propiedad a Mateo. Lo dijo rápido, como quien arranca una curita, y luego se sentó de inmediato. La silla raspó contra la madera. Silencio, del tipo que llena una habitación como el agua. El tío Francisco dejó su tenedor. La prima Elena se presionó la servilleta contra los labios. Las manos de la abuela Leonor, dobladas sobre la mesa, se quedaron muy quietas. Mateo se inclinó hacia adelante con una media sonrisa satisfecha. Voy a cuidar este lugar, dijo. A mantenerlo en la familia. Miré la pila de papeles que Lorena había empujado hacia papá. Desde donde estaba sentada, a 5 metros de distancia en el otro extremo de la mesa, no podía leer la letra pequeña, pero podía ver el membrete. No era un bufete de abogados. No era un documento de fideicomiso familiar. Era una empresa de desarrollo inmobiliario. Desarrollos Vista Alta S.A. Mis manos se enfriaron bajo la mesa. Apreté los nudillos contra mis muslos. No iban a conservar la casa. La estaban vendiendo. El marco de la puerta, el porche, el lugar donde mi madre plantaba tulipanes. Todo. Demolido para construir condominios o una plaza comercial o lo que sea que Desarrollos Vista Alta construya sobre los recuerdos de otras personas. La tía Rosa dejó su cuchillo en silencio, deliberadamente, como una abogada que acaba de escuchar cómo se desmorona el alegato inicial de la otra parte. Mantuve mi voz nivelada. 25 años de práctica. Esa casa es donde mi madre vivió y murió, dije. No estoy de acuerdo con esto. Mateo ladeó la cabeza. Tenía esa mirada, la que pone cuando está a punto de decir algo que ha ensayado frente al espejo. Algo que Lorena pulió para él. Oh, vamos, Andrea. Abrió mucho las manos, actuando para los presentes. Nunca fuiste realmente parte de esta familia de todos modos. El aire abandonó la mesa. 18 tenedores dejaron de moverse. La mano de Elena voló a su boca. La mandíbula del tío Francisco se tensó. Mateo no había terminado. Se inclinó hacia adelante, me miró fijamente a los ojos y dijo, pregúntale a tu madre por qué. El silencio que siguió tuvo un peso físico. Podía sentirlo presionando mi pecho. Mi madre, dije, lleva muerta 25 años. ¿Exacto? La sonrisa de Mateo no vaciló. Así que no puedes preguntarle. Pero todos en esta mesa han escuchado los rumores. Miré a papá. Papá había dejado caer su tenedor. Golpeó el borde del plato con un tintineo agudo que resonó en las paredes del comedor. Su rostro estaba gris. Miraba el mantel y no levantó la vista. No le dijo a Mateo que se detuviera. No dijo ni una sola palabra. Lorena estaba perfectamente quieta, con una expresión calculada para pasar por compasión. Pero vi la comisura de su boca, el más leve tic, como si hubiera estado esperando este momento de la misma forma que un director espera el telón final. Margarita Herrera, la amiga más antigua de mi madre, sentada cerca del final de la mesa porque la abuela Leonor había insistido en que viniera, se puso roja desde el cuello hacia arriba, y abrió la boca. Pero antes de que Margarita pudiera hablar, una silla raspó el suelo en el centro de la mesa. La abuela Leonor colocó ambas palmas planas sobre el roble, se impulsó hacia arriba y se puso de pie. Necesito hacer una pausa aquí por un segundo porque sé que algunos de ustedes, tal vez muchos de ustedes, se han sentado en una mesa como esa, donde alguien usó el nombre de su propia madre como arma y tuvieron que decidir ahí mismo, frente a todos.
Si voltear la mesa o dejar que la verdad hiciera el trabajo. Si eres tú, suscríbete. No porque te lo pida, sino porque lo que hizo mi abuela a continuación es la razón por la que les estoy contando esta historia. Sigamos. Mi abuela tiene 78 años. Tiene artritis en ambas rodillas y una varilla de acero en la cadera izquierda por una caída hace 6 años. Levantarse de una silla no es un acto casual para ella. Cuando Leonor Valdés se pone de pie, va en serio. Abrió el bolso de cuero marrón, el mismo bolso que ha llevado todos los días desde que tengo uso de razón. La había visto sostenerlo en Acción de Gracias, en Navidad, en mi graduación universitaria, donde se sentó en la última fila porque Lorena había llenado los asientos de la familia con los amigos de Mateo. Ese bolso iba a todas partes con ella. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando nos sentábamos en su porche a beber té helado, la veía pasar el pulgar por algo dentro de él. Un trozo de papel, un borde de algo que nunca me mostró. Ahora lo sacó. Un sobre amarillento, suave en los pliegues por años de manipulación. Lo dejó sobre la mesa, entre los huevos rellenos y la canasta de pan. He esperado 25 años para mostrarles esto. Su voz era firme. Sin temblores, sin drama, solo el tono llano de una mujer que ha sido paciente durante demasiado tiempo. Lorena se removió en su silla. Leonor, esto es entre Diego y yo. No. La abuela no levantó la voz. No lo necesitaba. Esto es entre la verdad y yo. Miró a Mateo, sostuvo su mirada hasta que su sonrisa engreída se desvaneció. Le acabas de decir a Andrea que no pertenece a esta familia. Le dijiste que le preguntara a su madre por qué. Hizo una pausa. Dejó que las palabras se asentaran sobre los 18 rostros de la mesa. Catalina no puede responder. Así que lo haré yo. Despegó el sobre. El pegamento cedió como si hubiera estado esperando y sacó una hoja de papel doblada. Un informe de laboratorio, membrete oficial fechado el 14 de agosto de 2001. La sonrisa de Mateo había desaparecido. En su lugar, algo que se parecía mucho al primer destello de pánico. En 2001, dijo la abuela Leonor, un año después de que Catalina muriera, mi hijo empezó a escuchar de alguien en esta casa que Andrea podría no ser su hija biológica. No miró a Lorena cuando lo dijo. No lo necesitaba. Todas las cabezas de la mesa se volvieron hacia Lorena por sí solas. Llevé a Andrea yo misma con nuestro médico de familia. Con su orientación, organicé una prueba de paternidad. Andrea tenía 6 años. Pensó que le íbamos a poner la vacuna contra la gripe. La abuela desdobló el informe del laboratorio y lo sostuvo en alto para que la mesa pudiera ver el encabezado. Probabilidad de paternidad, 99.998%. Dejó el papel plano sobre la mesa. Andrea Valdés es hija biológica de Diego Valdés. Siempre lo ha sido. El tío Francisco exhaló con fuerza como si hubiera estado conteniendo la respiración. Elena se presionó ambas manos sobre la boca. Dos de los primos intercambiaron una mirada que lo decía todo. Mateo se agarró al borde de la mesa. ¿Eso? Eso es de 2001. Es antiguo. ¿No? La voz de la tía Rosa cortó limpia y calmada. El ADN no tiene fecha de caducidad, Mateo. Miré a mi padre. Los ojos de papá estaban rojos. Miraba el informe del laboratorio como si fuera un espejo que le mostraba cada giro equivocado que había tomado durante un cuarto de siglo. Papá. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. ¿Lo sabías o solo lo sospechabas? Abrió la boca, la cerró, volvió a intentarlo. No sabía a quién creerle. Pero elegiste a quién creerle, dije. Lo sabes, ¿verdad? No dijo nada. Sus manos estaban planas sobre la mesa, palmas hacia abajo, los dedos separados como si la madera fuera lo único que evitaba que se deslizara por debajo. Desde el final de la mesa, Margarita Herrera se levantó. Su voz temblaba, pero sus palabras no. Catalina nunca. Nunca traicionó a Diego. Fui su mejor amiga durante 20 años. Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo. La abuela Leonor volvió a meter la mano en el sobre.
Y eso no es todo. El segundo documento era más antiguo que el primero. Papel más grueso, sello del condado en relieve en la esquina. La abuela Leonor lo puso junto al informe de ADN con el cuidado de alguien que pone flores en una tumba. Esta es la escritura de esta casa, dijo. Registrada en 1985. Enumera a 2 propietarios, Roberto Valdés y Leonor Valdés. Copropiedad con derecho de supervivencia. Dejó que el lenguaje legal flotara en el aire por un momento. La mayor parte de la mesa no sabía lo que significaba. La tía Rosa sí. La vi cerrar los ojos brevemente, de la forma en que lo hace cuando un caso da un giro a su favor. Cuando Roberto falleció en 2012, continuó la abuela, la propiedad total pasó a mí automáticamente. Nunca se la firmé a Diego. Nunca se la firmé a nadie. El rostro de Lorena se puso blanco. Blanco de verdad. No el rosa sonrojado de la ira, sino la palidez sin sangre de alguien que acaba de escuchar cómo el suelo se resquebraja bajo sus pies. ¿Eso? Eso es papeleo viejo, tartamudeó. Diego ha vivido aquí durante 30 años. Habló Rosa. Mesurada, profesional, el mismo tono que usa en los tribunales. Vivir en una casa no significa que seas el dueño. La escritura nunca se transfirió. Saqué los registros del condado yo misma el mes pasado. Leonor Valdés es la única propietaria legal de este inmueble. La silla de Mateo raspó hacia atrás. ¿Están diciendo que esta casa no es de papá? Esta casa es mía, dijo la abuela Leonor. Siempre lo ha sido, y yo decidiré quién se queda en ella. Lorena se giró hacia papá. Diego, ¿vas a dejar que tu madre haga esto? Papá no respondió. Seguía mirando el informe de ADN, a 25 años de dudas expuestos en tinta negra en una sola página. Leonor se volvió hacia mí, y su voz se suavizó por primera vez en toda la noche. Había planeado dejarte esta casa a ti en mi testamento, Andrea, pero no creo que deba tener que morirme para que suceda lo correcto. La cena de Pascua seguía intacta en el centro de la mesa. Ya nadie estaba comiendo. Lorena hizo lo que Lorena siempre hace cuando el suelo se mueve bajo ella. Lloró. Se cubrió el rostro con ambas manos y sus hombros empezaron a temblar. Las lágrimas llegaron rápido y fuerte. Del tipo diseñado para llenar una habitación, para atraer la atención, para hacer que todos olviden quien dijo que hace 30 segundos. Le di 25 años a esta familia, dijo a través de sus dedos. Cociné, limpié, crié a Mateo y a Andrea bajo el mismo techo, y ahora me quieren echar de mi propia casa. Algunos de los primos se removieron en sus asientos. Elena, la esposa del tío Francisco, se mordió el labio inferior. Lorena era buena en esto. Había tenido un cuarto de siglo de práctica en convertirse en la parte agraviada en el momento en que alguien le ponía un espejo enfrente. Mateo la apoyó de inmediato. Mi mamá sacrificó todo por esta familia. Todo. Margarita Herrera no se movió. Lorena bajó las manos. Sus ojos estaban secos. Yo lo noté. La tía Rosa lo notó. La abuela Leonor nunca había dejado de notarlo. Estaba construyendo un nuevo hogar para una nueva familia. Una nueva familia, repitió la abuela Leonor, construida sobre una mentira acerca de mi nuera muerta. La mesa se quedó quieta de nuevo. Los primos que habían estado dudando, a los que las lágrimas de Lorena casi alcanzan, retrocedieron. Podías verlo suceder en tiempo real. Cabezas girando, ojos entrecerrándose, posturas alejándose de Lorena como una marea retrocediendo. Una de las primas mayores habló desde el otro lado. Un momento. ¿Qué hay de la constructora? ¿De qué era esa carpeta? La mano de Lorena se movió instintivamente hacia la carpeta manila, pero la tía Rosa fue más rápida. Rosa abrió la carpeta con la eficiencia tranquila de una mujer que lee contratos para ganarse la vida. No pidió permiso. No lo necesitaba. Lorena había dejado los papeles en una mesa compartida frente a 18 testigos. Adentro, una carta de intención de desarrollos vista alta S.A. El lenguaje era estándar, pero los números no lo eran.
Una oferta para comprar la casa y el terreno de media hectárea por $485,000 aproximadamente el triple de lo que valía la propiedad hace 5 años, antes de que el condado aprobara la rezonificación. Mateo firmó esto, dijo Rosa, pasando la página para que la mesa pudiera ver la línea de firma. Como propietario anticipado. El tío Francisco se inclinó hacia adelante. ¿Propietario anticipado? Él no es dueño de nada. ¿Correcto? Rosa puso la carta plana sobre la mesa. Mateo firmó una carta de intención para vender una propiedad sobre la que no tiene ningún reclamo legal. Se representó a sí mismo ante una constructora como alguien que tendría el título. Eso es fraude por falsedad de declaraciones. Miró a Lorena. Alguien le dijo a vista alta que Mateo recibiría esta casa. ¿Quién fue? Lorena no dijo nada. Su mandíbula estaba apretada. Yo me quedé mirando el número en la página. $485,000 divididos entre Lorena y Mateo. Imaginé que tal vez una cantidad simbólica para papá, solo lo suficiente para mantenerlo callado. Ese era el precio. Los arriates de tulipanes de mi madre, el porche delantero que pintó el abuelo Roberto, el marco de la puerta en la cocina donde Catalina medía cuánto crecía. Todo eso reducido a un rubro en la hoja de cálculo de un desarrollador inmobiliario. 485,000, dije en voz alta, divididos entre ustedes dos. Ese es el número que le pusieron a la memoria de mi madre. Mateo abrió la boca y la cerró. Por una vez, no tenía nada ensayado. Lorena miraba al frente. Su actuación había terminado y el público había dejado de aplaudir. Papá fue la última persona de la que esperaba que hablara a continuación, pero lo hizo. Yo no sabía nada de la constructora, dijo. Su voz era fina, despojada de todo excepto del sonido crudo de un hombre que se da cuenta de que ha estado leyendo el guión de otra persona durante 25 años. Lorena se giró hacia él rápidamente. Tú lo sabías. Te lo dije. Me dijiste que Mateo quería quedarse con la casa. Dijiste que arreglaría el techo. Dijiste que se trataba de la familia. Las manos de papá temblaban contra el mantel. Nunca dijiste nada sobre venderla. Mateo intervino. Papá, es una oportunidad de negocios. La rezonificación. Una oportunidad de negocios. Papá repitió la frase como si estuviera saboreando algo podrido. Miró a Mateo, lo miró de verdad, tal vez por primera vez en años, y luego se volvió hacia mí. He esperado mucho tiempo para describir lo que vi en sus ojos. No era culpa, exactamente. Era algo peor. Era el rostro de un hombre parado al final de un camino, mirando hacia atrás y viendo cada lugar donde debería haber girado, pero no lo hizo. Cada señal que ignoró, cada voz que eligió no escuchar. Papá, dije, soy tu hija. El ADN está justo ahí sobre la mesa. Yo nunca me fui. Tú me empujaste fuera. Dejó caer la cabeza, cubriéndose el rostro con ambas manos, los dedos presionando sus sienes. El mismo gesto que recuerdo de las semanas posteriores a la muerte de mamá. El mismo colapso 25 años después en la misma mesa. No me acerqué a consolarlo. Había terminado de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. La abuela Leonor, aún de pie, se volvió hacia Lorena. Hay una cosa más. ¿Sabes por qué invité a Margarita Herrera esta noche? Los ojos de Lorena se movieron rápidamente hacia Margarita, luego de vuelta a Leonor. Su máscara se resbaló por medio segundo, el tiempo justo para que yo viera el miedo real debajo. Margarita se puso de pie lentamente, agarrando el respaldo de su silla. Tiene 62 años, enfermera escolar jubilada, todavía vive a 3 casas de aquella en la que ella y mi madre se hicieron amigas el verano en que ambas estaban embarazadas. Margarita de su hijo, Catalina de mí. Lorena empezó a difundir rumores sobre Catalina en 2002, dijo Margarita. La primera semana que se mudó a esta casa. La mesa contuvo el aliento. Le dijo a los vecinos que Catalina solía desaparecer por las noches. Insinuó que Catalina le era infiel. La voz de Margarita tembló, pero no se quebró. Catalina no desaparecía por las noches.
Catalina tenía sesiones de quimioterapia los martes y jueves por la noche. Iba de noche porque quería estar en casa con Andrea durante el día. Elena jadeó suavemente. Una de las primas se llevó una mano al pecho. Lo sé, continuó Margarita, porque yo llevaba a Catalina a cada cita. Me senté en la sala de infusión a su lado durante 8 meses, todos los martes y jueves. Miró a Lorena. Catalina no traicionó a nadie. De lo único que fue culpable fue de creer que viviría lo suficiente para proteger a su hija. Lorena sacudió la cabeza rápidamente. Margarita, te estás poniendo emocional. Estoy siendo honesta. Por primera vez en 25 años, alguien en esta mesa está siendo honesto sobre Catalina. Me quedé muy quieta. Mis manos temblaban debajo de la mesa y las presioné planas contra mis muslos para detener el temblor. No iba a llorar. No aquí. No frente a Lorena. Pero algo se rompió dentro de mi pecho. Un dolor que no sabía que aún llevaba. Mi madre había estado muriendo y luchando por estar presente para mí. Y alguien había usado esas exactas noches, esas noches de quimio, para construir una mentira que duró un cuarto de siglo. Mamá lo sabía. Ahora estoy segura. Sabía que Lorena estaba merodeando. Simplemente no tuvo suficiente tiempo ni suficiente fuerza para luchar contra el cáncer y contra una estafadora a la vez. Lorena cambió de táctica de la manera en que un animal acorralado cambia de dirección. Rápida, desesperada y enseñando los dientes. Andrea se puso de pie. Te crié desde que tenías 9 años. Te di de comer. Te vestí. Mantuve un techo sobre tu cabeza. ¿Y así es como me pagas? Poniendo a mi propia familia en mi contra. Mateo la respaldó de inmediato. Ella nunca ha sido agradecida. Ni una sola vez. Se mudó a Austin y nunca miró hacia atrás. Lorena se volvió hacia el resto de la mesa, con los brazos abiertos, las palmas hacia arriba, el gesto universal de un mártir en exhibición. Todos ustedes ven esto. Doy 25 años de mi vida y lo único que recibo son ataques. Algunos de los familiares se removieron. Lorena sabe cómo manejar a una multitud. Lo había estado haciendo durante todo su matrimonio, posicionándose como la esposa abnegada, la madre devota, la mujer que mantuvo unida a la familia Valdés cuando nadie más lo haría. Pero la tía Rosa se inclinó hacia adelante. Lorena. Andrea pagó sus propios préstamos estudiantiles. Se compró su propio auto. Se pagó la universidad sin pedirle a Diego ni un centavo. Rosa hizo una pausa. ¿Exactamente de qué estás siendo desagradecida? Mateo intervino. Ella quiere la casa. Puse mi servilleta sobre la mesa. No quiero la casa, Mateo. Quiero la verdad, y la verdad está sentada en esta mesa frente a todos. Lorena giró hacia la abuela Leonor. Su voz bajó una octava. Peligrosa ahora, no herida. Si eres dueña de esta casa, Leonor, entonces ¿por qué nos dejaste vivir aquí durante 25 años? ¿Qué clase de mujer usa eso para controlar a la familia de su hijo? Era una buena pregunta, estratégica, diseñada para replantear a Leonor como la villana, la matriarca controladora moviendo los hilos desde detrás del telón. La abuela Leonor miró a Lorena durante un largo momento. Luego se sentó, alisó su servilleta sobre su regazo y respondió. Pausa rápida. Veo que algunos de ustedes ya están escribiendo en los comentarios, y me encanta. Pero déjenme preguntarles algo específico. Si estuvieran sentados en esa mesa y alguien intentara usar el nombre de su madre muerta para llamarlos intrusos, ¿qué habría hecho su abuela? Dejen su respuesta abajo. Empiecen con mi abuela habría, porque algunas de estas respuestas van a ser increíbles. Y mientras están aquí, denle al botón de me gusta. Estamos llegando a la parte donde Lorena se da cuenta de que construyó todo su imperio sobre unos cimientos que nunca fueron suyos. Los dejé vivir aquí, dijo la abuela Leonor, porque Roberto, mi esposo, amaba a Diego. Quería que su hijo tuviera un hogar para criar una familia. Ese fue el acuerdo. No una transferencia de escritura, un apretón de manos entre un padre y un hijo. Cruzó las manos sobre la mesa, firme, mesurada.
Me quedé callada durante 25 años porque esperaba que Diego viera la verdad por su cuenta. Esperaba que mirara a Andrea y reconociera los ojos de Catalina. Esperaba que se preguntara por qué su hija dejó de venir a casa para las fiestas. ¿Por qué nunca llamaba? Miró a papá. Él se encogió. Pero Diego no miró, porque alguien se interponía constantemente entre él y su hija. Se volvió hacia Lorena. Cada vez que él pudo haber cuestionado el rumor, tú lo reforzabas. Un comentario aquí, una pregunta allá. ¿No crees que Andrea se ve diferente a ti? ¿No salía mucho Catalina antes de enfermarse? Pequeñas cosas, gota a gota, hasta que mi hijo dejó de confiar en la única persona que nunca le dio motivos para dudar. Leonor tocó el sobre amarillento. Llevé esto todos los días, no como un arma, sino como un recordatorio para mí misma de que Andrea es una Valdés. Cada noche que lo abría, me decía, un día ella necesitará esto. Rezaba para que ese día nunca llegara. Miró a Lorena. Hoy llegó, porque hiciste esto frente a mí, frente a todos. Si me quedo callada esta noche, significa que estoy de acuerdo, y no voy a aceptar que borren a mi nieta. Nadie habló. El tío Francisco agarraba el borde de la mesa. Elena tenía lágrimas en las mejillas. Incluso los primos que apenas me conocían miraban a Leonor con algo que parecía reverencia. No controlo a esta familia, Lorena, pero protegeré el nombre de Catalina en esta casa porque Catalina no puede protegerlo ella misma. Mateo pateó su silla hacia atrás. Golpeó la pared detrás de él, y el crujido de la madera contra el yeso silenció cualquier murmullo que hubiera comenzado entre los primos. Esto es basura, dijo. Su rostro estaba enrojecido, las venas de su cuello marcadas. La actuación pulida de antes había desaparecido, arrancada como una capa de pintura barata. He estado aquí 25 años. Corté el pasto. Yo estuve aquí. Ella me señaló con el dedo, salió corriendo a Austin en cuanto pudo. La voz de la tía Rosa no subió ni un solo decibelio. Mateo, ¿cuándo fue la última vez que arreglaste el techo? ¿Qué? ¿El techo? Le dijiste a Lorena que lo arreglarías. Diego contrató a un contratista en octubre pasado. Vi la factura. $2,200. Mateo parpadeó. Iba a arreglarlo cuando la casa fuera mía. Y en su lugar firmaste una carta para venderla a una constructora, dije yo. Entonces, ¿cuál era, Mateo? ¿Ibas a cuidar la casa o la ibas a demoler? Se giró hacia Lorena. Mamá, di algo. Lorena estaba rígida. Escaneó la habitación rostro por rostro, asiento por asiento, buscando un aliado. No encontró ninguno. El tío Francisco no la miraba a los ojos. Elena negaba con la cabeza lentamente. Las primas que habían dudado antes se quedaron quietas, de brazos cruzados, con la boca cerrada. Mateo golpeó la mesa con la palma de la mano. Bien. Si esta casa es de la abuela, entonces ¿a quién se la va a dar? ¿A Andrea? Ella ni siquiera vive en San Marcos. La abuela Leonor no se inmutó por el ruido. Miró a Mateo con algo cercano a la lástima. Tienes razón. Andrea no vive aquí porque nadie en esta familia le dio una razón para quedarse. Mateo abrió la boca. No salió nada. Se quedó ahí, con las manos aún planas sobre la mesa, un niño del tamaño de un hombre que acababa de descubrir que las luces del escenario estaban apagadas y el público se había ido. Empezó con el tío Francisco. Dejó su servilleta en la mesa y miró a Lorena de la manera en que miras a alguien cuya historia acaba de dejar de cuadrar. Lorena. Durante años, cada vez que preguntaba por Andrea, me decías que ella no quería venir. Dijiste que tenía problemas con la nueva estructura familiar. Hizo una pausa. ¿Fueron esas palabras de Andrea o tuyas? Lorena apretó los labios. Intentaba darle su espacio. Elena se inclinó. A mí me dijiste que tenía una personalidad difícil. Esas fueron tus palabras exactas. Ya sabes cómo es Andrea. Yo le repetí eso a otras personas, Lorena. Lo repetí porque confiaba en ti. Una de las primas mayores, la tía Patricia,
sobrina de Roberto, levantó la mano como si estuviera en la iglesia. He estado enviándole a Andrea un regalo de Navidad a través de Lorena todos los años durante la última década. Me miró directamente. Andrea, mi niña, ¿alguna vez recibiste alguno de ellos? Negué con la cabeza. No, señora. No recibí nada. La habitación estalló. No en gritos. Algo peor. El sonido bajo y feo de personas dándose cuenta de que les han mentido durante años. Sillas moviéndose, respiraciones cortadas. Francisco murmurando por lo bajo. Patricia presionándose la mano contra el corazón. Eso es un malentendido, dijo Lorena rápidamente. Debo haberlo olvidado. 10 años de regalos de Navidad olvidados, dijo Francisco. ¿Para una niña que afirmas haber criado? Lo vi suceder. El andamiaje social que Lorena había pasado 25 años construyendo colapsó en tiempo real. Cada relación que había mantenido a través de verdades selectivas y omisiones cuidadosas se estaba agrietando bajo el peso de una cena llena de honestidad. Me había aislado de toda la familia, no solo de papá. De tíos, tías, primos. Personas que habían estado preguntando por mí, pensando en mí, enviando regalos que nunca supe que existían. 25 años y yo pensaba que a nadie le importaba. Necesitaba un momento. Mientras la mesa zumbaba con conversaciones cruzadas, Francisco presionando a Lorena por respuestas, Patricia secándose los ojos, Elena consolando a uno de los primos más jóvenes que parecía conmocionado, empujé mi silla hacia atrás y entré a la cocina. El marco de la puerta entre la cocina y la despensa es de madera blanca, raspado en la base por años de tráfico peatonal. Había pasado por delante 1000 veces mientras crecía sin pensar en ello. Me arrodillé. Todavía estaba allí, descolorido, pero legible. La letra de mi madre en lápiz del número 2. Andrea, 96 centímetros. Marzo de 1998. Y junto a la medida, una pequeña estrella de 5 puntas dibujada con la mano cuidadosa de una mujer que quería que su hija supiera que cada centímetro de crecimiento era algo digno de celebrar. Toqué las líneas de lápiz con la yema del dedo. El grafito era suave. 28 años y las marcas resistieron. Pasos detrás de mí. Lentos, cuidadosos. El ritmo particular de alguien con una cadera de acero y rodillas artríticas. La abuela Leonor apoyó la mano en mi hombro. Al principio no dijo nada. Solo se quedó allí, mirando las mismas marcas que yo estaba mirando. Lo reviso cada vez que vengo, me dijo en voz baja, para asegurarme de que todavía están ahí. Entendí entonces el bolso que llevaba a todas partes, el sobre, las visitas en las que se escabullía sola a la cocina por 1 o 2 minutos. Había estado montando guardia sobre este marco de puerta durante años. Sobre los resultados de ADN, sobre la escritura, sobre todo. Una guardia silenciosa y obstinada que nadie más conocía. Abuela, le dije, quiero conservar esta casa. No por el dinero. Porque mamá todavía está aquí. Me apretó el hombro. Lo sé, mi niña. Luego me dijo algo que me rompió por completo. Catalina me dijo algo antes de fallecer. Me dijo, mamá, conserva la casa para mi niña. No dejes que nadie la borre. Había llamado a mi abuela mamá porque eso era lo que Leonor era para ella. Regresé al comedor y me paré en la cabecera de la mesa. El extremo de Lorena, el lugar que ella había reclamado en cada festividad durante 25 años. El asiento más cercano a la cocina para poder controlar el flujo de comida, de conversación y de la narrativa. No me senté. Me quedé de pie, y por primera vez en mi vida, cada persona en esa mesa me estaba mirando. Quiero dejar claras un par de cosas. Mi voz era firme. No había ensayado esto. No lo necesitaba. Primero, soy hija biológica de Diego Valdés. Una prueba de ADN realizada en 2001 lo confirma. Ese documento está en esta mesa. Miré a Mateo. Estaba apoyado contra la pared cerca de su silla caída. Segundo, esta casa es propiedad legal de Leonor Valdés. La escritura nunca se ha transferido. Ese documento también está en esta mesa.
Miré a Lorena. Tercero, Mateo firmó una carta de intención para vender esta propiedad a una constructora por $485,000 representándose a sí mismo como el propietario anticipado. No lo es. Esa carta también está en esta mesa. Luego respiré hondo. No vine aquí por venganza. Vine porque mi padre me invitó. Pero no me voy a ir sin la verdad. Y la verdad ahora está frente a todos ustedes. Me volví hacia papá. No estoy enojada contigo, papá. Estoy decepcionada. Pero sigo siendo tu hija. Eso no cambia porque alguien quisiera que así fuera. Me volví hacia Lorena. No te llamaré madre. Nunca lo he hecho. Pero tampoco te llamaré mi enemiga. Solo te llamaré la persona en la que una vez confié. Me volví hacia Mateo. Si quieres demandar, demanda. Pero habla primero con un abogado. Uno que no sea la tía Rosa. Luego me enderecé. La abuela Leonor y yo discutiremos el futuro de esta casa en privado. Esta cena ha terminado. Recogí mi plato, lo llevé a la cocina y lo dejé en el fregadero junto al marco de la puerta donde aún aguantaba la marca de lápiz de mi madre. Los invitados salieron de 2 en 2 y de 3 en 3. Nadie se demoró de la manera en que la gente suele hacerlo después de la cena de Pascua. No hubo segundas porciones, ni café en el porche, ni promesas de hay que repetir esto pronto. Lorena se quedó en la puerta principal, aceptando despedidas rígidas de personas que no podían mirarla a los ojos. Me estaba poniendo la chaqueta en el pasillo cuando los escuché, a Lorena y a papá, detrás de la puerta cerrada del estudio. No estaba espiando. Iba de paso. Pero las paredes en esa casa son delgadas, y la voz de Lorena resuena cuando ella quiere. Tienes que hablar con tu madre, Diego. Está vieja. Alguien la está influenciando. Andrea la está manipulando para robarnos la casa. Andrea no manipuló a nadie. La voz de papá era diferente, más dura, como la de un hombre probando su propia columna vertebral por primera vez en décadas. Ella ni siquiera sabía lo de la escritura hasta esta noche. Pero no vas a dejar que tu madre me eche. Soy tu esposa. 25 años, Diego. 25 años, repitió papá. Y me dijiste que mi hija no era mía. Un silencio. Yo nunca dije eso. El tono de Lorena bajó. Cuidadoso. Preciso. Solo hacía preguntas. Hiciste preguntas todos los santos días durante 25 años, Lorena. Eso no es preguntar. Eso es afirmar. Me alejé de la puerta. No quería escuchar el resto. Había escuchado suficiente, más que suficiente, y la parte de mí que alguna vez necesitó que mi padre dijera lo correcto finalmente había dejado de esperar. Pero mentiría si dijera que no importó. Escucharlo defenderse de ella, aunque fuera una sola vez, aunque fuera tarde. Aterrizó en algún lugar de mi pecho. No fue perdón, algo más pequeño. Una grieta por donde la luz podría entrar eventualmente. Caminé hacia mi auto. La abuela Leonor ya estaba en su sedán, con el motor en marcha. Bajó la ventana. El martes, me dijo. Llamaré a Rosa. Empezaremos con el papeleo. Rosa presentó la carta de cese y desistimiento a Desarrollos Vista Alta el miércoles. Para el jueves por la tarde, el abogado de la constructora había respondido. Retiraban la carta de intención por completo. Sin demanda, sin negociación. Mateo había falsificado su propiedad y Vista Alta no quería saber nada de las repercusiones legales. El trato de $485,000 de Mateo se evaporó en 48 horas. A la semana siguiente, la abuela Leonor firmó una escritura de renuncia, transfiriéndome la propiedad total de la casa. Rosa manejó el papeleo, lo presentó en la oficina de registros del condado y me llamó esa noche para confirmarlo. Está hecho, me dijo. Tu nombre está en la escritura, con efecto inmediato. Me senté en mi departamento de Austin y miré el documento en la mesa de mi cocina. Mi nombre, Andrea Valdés, propietaria de la casa en la calle Álamos, San Marcos, Texas. No lo celebré.
No publiqué al respecto en Internet. Solo me quedé sentada allí durante mucho tiempo, pensando en una mujer que plantó tulipanes y dibujó estrellas en los marcos de las puertas, y que murió antes de poder ver qué pasó con ninguno de los dos. En San Marcos, las noticias viajaron de la manera en que viajan en los pueblos pequeños, a través de la oficina de correos, la ferretería, el estacionamiento de la parroquia después de la misa del domingo. Para el fin de semana siguiente, todos lo sabían. La narrativa de 25 años de Lorena había colapsado y los escombros eran públicos. Sus amigas del comité de damas de la iglesia de Santa María dejaron de llamarla discretamente. Las invitaciones al club de lectura y al comité del bazar de otoño se secaron. La gente es generosa con las segundas oportunidades en los pueblos pequeños, pero el engaño deliberado, del tipo que abarca a toda una generación, cruza una línea que ningún guisado puede arreglar. Mateo aterrizó en la lista negra de desarrolladores. El fraude por falsedad de declaraciones, incluso en una carta no vinculante, tiene consecuencias en un mercado pequeño. Nadie en San Marcos o en los condados vecinos se asociaría con él. Mi padre me llamó 4 veces esa semana. No respondí. 2 semanas después de Pascua, conduje a San Marcos con una sola llave en un llavero liso. La abuela Leonor me la había puesto en la mano la mañana después de la transferencia de la escritura. La puerta de atrás se traba, me dijo. Muévela a la izquierda y luego empuja. Lorena y Mateo se habían mudado. Leonor les dio 2 semanas. Se tomaron 11 días. Papá seguía allí, durmiendo en la habitación de invitados de la planta baja, manteniéndose apartado. Aún no sabía qué decirle. Así que planeé mi primera visita para un sábado por la mañana, cuando él estaría en la ferretería. La casa estaba silenciosa cuando entré. El tipo de silencio que solo ocurre cuando alguien agresivo finalmente ha abandonado un espacio, como si el aire mismo se relajara. Fui directo a la cocina, me arrodillé en el marco de la puerta. Andrea, 96 centímetros, marzo de 1998. La estrella seguía allí, intacta. Luego revisé el armario de los abrigos debajo de las escaleras, el que Lorena usaba para almacenar cosas. Detrás de la aspiradora y una pila de manteles viejos, encontré una caja de cartón que nunca había visto antes. Adentro, la foto de bodas de mis padres, Catalina y Diego en los escalones del juzgado, su cabello adornado con margaritas. Una foto mía de bebé aún con la pulsera del hospital. Y un delgado libro de tapa dura, Buenas noches, Luna, con la letra de mi madre en la contraportada, para Andrea. Lee esto cuando el mundo se ponga ruidoso. Con amor, mamá. Lorena había empacado a mi madre en una caja y la había metido debajo de las escaleras durante 25 años. Llevé la caja a la sala, puse la foto de bodas en la repisa sobre la chimenea, donde había estado el retrato de aniversario de Lorena. Catalina Valdés miraba hacia la habitación que había amado, joven y sonriente, con margaritas en el pelo. En la barra de la cocina, encontré un sobre con la letra de la abuela Leonor, esta casa ahora es tuya. Conserva las marcas de lápiz y planta los tulipanes. Un mes después de la Pascua, finalmente contesté cuando papá llamó. Nos vimos en la cafetería Becker, en la autopista 35. Terreno neutral, cabinas de vinilo, café que sabe como si llevara en la cafetera desde 1987. Él ya estaba sentado cuando entré. Se veía más pequeño de lo que recordaba, más delgado, como si le hubieran quitado el andamiaje que Lorena había construido a su alrededor y no supiera cómo sostenerse sin él. Lo siento, Andrea. Lo dijo antes de que yo me hubiera deslizado en la cabina. Sé que eso no es suficiente. No lo es, dije. Pero quiero escucharte decirlo de todos modos. Envolvió ambas manos alrededor de su taza de café. Lorena empezó temprano. Justo después de mudarse. Decía cosas. Nada grande al principio. ¿Andrea no se ve diferente a ti? Catalina siempre salía por las noches, ¿no? Me decía a mí mismo que no lo creía, pero ella lo decía todos los días. Todos los santos días, Andrea. Y después de un tiempo, la pregunta dejó de sonar como una pregunta. Podrías haberle preguntado a la abuela. Podrías haber hecho una prueba de ADN tú mismo. Tenía miedo de la respuesta. Tenías más miedo de perder a Lorena que de perderme a mí.
No discutió. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza y miró hacia el café como si la respuesta pudiera estar flotando ahí en alguna parte. No puedo deshacer 25 años, dijo. No, no puedes. Puse mis manos planas sobre la mesa. No necesito tu disculpa para seguir adelante, papá. He seguido adelante sin ella durante mucho tiempo. Pero si quieres conocer a tu hija, a tu verdadera hija, tienes que empezar de nuevo desde el principio. Te presentas cuando dices que lo harás. Llamas cuando dices que vas a llamar. Y nunca, nunca dejes que nadie más te diga quién soy yo. Él asintió. Fue un gesto tembloroso y pequeño. Y fue lo primero honesto que había hecho en una mesa en mucho tiempo. Me enteré del resto a través de la tía Rosa, que se entera de todo por los registros del condado, los chismes de la iglesia y la eficiencia silenciosa de una mujer que lleva 26 años ejerciendo la abogacía en el mismo pueblo. Lorena rentó un apartamento de una habitación en San Antonio, a media hora hacia el este. Diego firmó los papeles de separación. No un divorcio completo, aún no, pero una línea legal trazada por el medio de un matrimonio que había estado funcionando a base de vapores y fabricaciones. Ella lo seguía llamando. Cada pocos días, un nuevo ángulo. Estaba sola. Lo sentía. Lo necesitaba. Él no podría sobrevivir sin ella. Diego dejó de contestar. Mateo se fue de Texas por completo. Se mudó a Dallas, aceptó un puesto de ventas en una empresa que fabrica estanterías industriales. Ya no hay BMW. Lo había arrendado y los pagos salían de una cuenta conjunta que Lorena compartía con papá. Esa cuenta fue congelada la semana que Rosa presentó los papeles de separación. Lorena perdió su puesto en el comité de damas. Nadie le pidió que renunciara. Simplemente dejaron de agregar su nombre a la cadena de correos electrónicos. En un pueblo pequeño, eso es el equivalente a una sentencia pública. No seguí la pista de nada de esto a propósito. No necesitaba que Lorena sufriera para sentirme entera. Sus consecuencias eran suyas, el resultado natural de construir una vida sobre cimientos de mentiras y luego perder la escritura del suelo que pisaba. Me envió un mensaje de texto 6 semanas después de Pascua. Destrozaste a esta familia. Lo leí, lo borré, no respondí. Hubo un tiempo en que ese mensaje me habría destrozado. Cuando me habría quedado mirando la pantalla durante horas, preguntándome si tenía razón, preguntándome si mantener la verdad en silencio habría sido lo más amable. Pero la amabilidad que requiere que aceptes que te borren no es amabilidad. Es sumisión. Dejé mi teléfono y salí al porche a regar los bulbos de tulipanes que acababa de plantar. Empecé a trabajar en la casa en mayo, solo los fines de semana. Conducía desde Austin el viernes por la noche, trabajaba sábado y domingo, y regresaba antes del anochecer. La estructura era buena. El abuelo Roberto construía cosas para que duraran y la casa no había cambiado mucho en 40 años. Lo que necesitaba arreglo era cosmético, y la mayor parte era una reversión, volver a poner lo que Lorena había quitado. Pinté los marcos del porche del mismo azul que había usado el abuelo. Encontré el color original en una muestra de pintura guardada en su diario de taller en el garaje. Dejé la puerta principal como estaba, pero pinté alrededor de la mancha cerca de la parte inferior. Una racha rosada desteñida de cuando tenía 5 años y mamá me dejó ayudar. Esa mancha se queda. Saqué la grava blanca que Lorena había puesto sobre los arriates delanteros y removí la tierra. Planté tulipanes amarillos, la misma variedad holandesa que mamá solía encargar de un catálogo cada otoño. Margarita Herrera trajo una caja llena del vivero. Los favoritos de Catalina, dijo. Tulipanes emperador. Vuelven a salir cada año si los dejas en paz. Colgué fotografías. Catalina y Diego en los escalones del juzgado. Yo de recién nacida. Una foto que Margarita había encontrado en su propio closet, mi madre sosteniéndome en el porche de esta casa, verano de 1993, la luz del sol atrapando las margaritas en la jardinera detrás de nosotras. Nunca había visto esa foto antes. La enmarqué y la colgué junto al marco de la puerta de la cocina, donde están las marcas de lápiz. Un sábado a finales de junio, papá apareció con una escalera y una caja de tejas.
No preguntó si era bienvenido. Simplemente empezó a parchar la sección del techo orientada al sur, que había estado goteando desde el invierno. Le llevé un vaso de agua. Se lo bebió. No hablamos mucho, pero él estaba allí. Y por ahora, eso contaba. En julio, puse una mesa en el porche delantero. Nada lujoso. Una mesa plegable del garaje. Un mantel a cuadros que me prestó Margarita. Frascos de cristal con limonada. Pollo asado. Una ensalada verde con tomates del jardín de Leonor. La abuela Leonor ocupó el asiento en la cabecera. No tuve que pensarlo. Se lo ganó hace mucho tiempo. Vino la tía Rosa. Vino Margarita. La tía Patricia condujo desde San Antonio con un pastel de nuez y una disculpa por 10 años de regalos de Navidad que nunca me llegaron. El tío Francisco y Elena trajeron elotes dulces de su huerta. Nadie mencionó a Lorena. Nadie mencionó a Mateo. No había nada que decir de ellos que la mesa del comedor no hubiera resuelto ya. Hice puré de camote. La receta de Catalina. Margarita la había escrito de memoria en una ficha. Las medidas aproximadas, la temperatura del horno una suposición. Ella nunca medía nada exactamente, me dijo Margarita. Cocinaba por instinto. Salió un poco demasiado dulce y un poco blando en el medio. No era perfecto, pero era de ella. Y ahora era mío. Y Leonor se sirvió una segunda porción sin que nadie se lo pidiera. Papá llegó 20 minutos tarde. Se quedó en la puerta del porche con las manos en los bolsillos, mirando la mesa como si no estuviera seguro de qué versión de la familia Valdés era esta. Crucé la mirada con él, asentí. Subió los escalones y se sentó en la última silla libre, la del final de la mesa, cerca del barandal del porche. El asiento que yo solía ocupar en las cenas de Lorena. No se quejó. No hizo comentarios. Simplemente se sentó y comió. Y cuando Leonor contó una historia sobre el abuelo Roberto quemando el pavó de Acción de Gracias en 1979, se rió. Una risa real. La primera que le escuchaba en años. Miré alrededor de la mesa. Esta era mi familia. No la que me habían asignado, sino la que elegí conservar. Si siguen escuchando, y espero que sí, déjenme decirles algo que no entendí hasta ese verano. Pasé 25 años esperando a que mi padre me viera. Esperando a que mirara más allá de Lorena, más allá de los susurros, más allá de cualquier duda que ella derramara en su oído día tras día, y reconociera a su propia hija. Pensaba que si trabajaba lo suficientemente duro, si me mantenía lo suficientemente callada, si nunca causaba problemas, él finalmente se daría la vuelta y diría, ahí estás. Nunca lo hizo. Y no fue porque yo fuera invisible. Fue porque alguien se interponía constantemente en su línea de visión y él se lo permitió. No odio a Lorena. No odio a Mateo. Odio el silencio. 25 años de silencio de mi padre, y de mí. Yo también jugué mi papel en esto. Dejé de volver a casa. Dejé de llamar. Me decía a mí misma que estaba protegiendo mi paz. Pero en parte era miedo. Miedo de que, si presionaba demasiado, perdería el último hilo que me conectaba con esta familia, con esta casa, con mi madre. ¿Quieren saber de qué me arrepiento más? No de la cena de Pascua. No de ser humillada frente a 18 personas. Es esto, nunca me senté con mi abuela a preguntarle, ¿qué pasó realmente? La verdad siempre estuvo ahí, en su bolso, en el marco de la puerta, en la memoria de Margarita. Solo necesitaba hacer la pregunta antes. Pero también sé esto, el momento en que aprendes la verdad importa menos que lo que haces con ella. Puedes usarla como un arma o como un cimiento. Yo elegí cimiento. Conservé la casa. Planté los tulipanes. Colgué las fotos de mi madre. Y dejé de esperar a que alguien más me dijera que yo pertenecía a este lugar. Aparezco porque yo lo digo. La escritura está a mi nombre. Y las marcas de lápiz en el marco de la puerta están escritas con la letra de mi madre. Esa es prueba suficiente para cualquiera. Desde esa Pascua, he estado viviendo bajo unas cuantas reglas nuevas.
Nada dramático, solo líneas que dibujé para mí misma que me ayudan a dormir por la noche. 1. Ya no explico a dónde pertenezco. El ADN lo dijo. La escritura lo dijo. El marco de la puerta lo dijo. Si alguien todavía tiene preguntas después de todo eso, el problema no son mis pruebas. Es su falta de voluntad para mirarlas. 2. Doy la bienvenida a mi padre cuando aparece, pero no voy a buscarlo. Durante 25 años, toqué a una puerta que seguía cerrándose. La puerta de mi casa ahora está abierta, de par en par. Pero él tiene que cruzarla por sí mismo. Sin atajos, sin que nadie más lo cargue. 3. Planto tulipanes cada primavera. Tulipanes emperador amarillos, los mismos que mi madre pedía por catálogo. Van en los arriates delanteros a lo largo del camino, donde solía estar la grava blanca de Lorena. Cada marzo atraviesan la tierra fría y cada marzo me paro en el porche a verlos abrirse. Vuelven a salir porque eso es lo que hacen los tulipanes. Sobreviven a la helada y florecen de todos modos. A mi madre le habría gustado esa metáfora. Probablemente habría dicho que estoy siendo dramática. Y 4. Preparo puré de camote para cada festividad. La receta de Catalina. La letra de Margarita en una ficha de cartulina. Las medidas son aproximadas. La temperatura del horno es una suposición. Nunca sale del todo bien. Y ese es exactamente el punto. Mi madre no me dejó esta receta en un testamento. La dejó en la memoria de su mejor amiga. Y ese es el tipo de herencia que Lorena nunca le habría podido vender a una constructora. Los límites no son muros. Son marcos de puertas. Todavía puedes ver a través de ellos. Solo tú decides quién entra. Y si alguien entra y te hace sentir como un extraño en tu propia casa, revisas las escrituras, te aseguras de que tu nombre esté en ellas, y luego les pides que se vayan. Es marzo otra vez. Casi Pascua. Los tulipanes a lo largo del camino de entrada apenas comienzan a asomarse. Pequeñas lanzas verdes probando el aire, decidiendo si es seguro abrirse. Yo seré la anfitriona este año. La mesa está puesta para 8. La abuela Leonor, la tía Rosa, Margarita, Patricia, Francisco y Elena. Y papá, si viene. Le envié una invitación, una de verdad, escrita a mano, enviada por correo a la habitación de invitados que sigue alquilando al otro lado del pueblo. Aún no ha respondido, pero la silla está ahí, al final de la mesa, esperando. Lorena me envió un mensaje la semana pasada. Espero que estés satisfecha. Lo leí de la misma manera que leí el último. Luego lo borré. No le debo una respuesta. No le debo mi ira. No le debo absolutamente nada. Mateo está en algún lugar de Dallas vendiendo estanterías industriales. Escuché que le va bien, de la forma en que la gente dice bien cuando quiere decir calladito. No le sigo la pista. Ese capítulo se cerró cuando se presentó el cese y desistimiento. Y yo no releo capítulos cerrados. Ayer por la noche, caminé por la cocina camino a mi cuarto. Me detuve en el marco de la puerta como siempre lo hago. Las marcas de lápiz estaban allí. Andrea, 96 centímetros. Marzo de 1998. La estrella que dibujó mi madre a un lado. Tomé un lápiz de la encimera, levanté la mano y dibujé una segunda estrella justo al lado de la suya. Pequeña y cuidadosa de la manera en que ella me enseñó. Ella midió mi estatura. Yo estoy midiendo lo lejos que he llegado. Mi nombre es Andrea Valdés. Tengo 32 años. Esta es mi casa. Y la mujer que construyó las mentiras ya no está. Pero la mujer que dibujó las estrellas. Ella todavía está justo aquí. En cada marca en este marco, en cada tulipán que atraviesa la tierra, en cada plato de puré de camote que no sale del todo bien. Ella está aquí, y yo también.